RCR, la red que comunica y une al Perú. Y en esta oportunidad nos visita los estudios centrales de RCR, Red de Comunicación Regional, el señor Sergio Cruz. Él es candidato al Congreso de la República por Lima, por el Frente Amplio, con el número 35. Él es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería y además es especialista en formulación de proyectos sociales y educativos. Le agradezco la amabilidad. Buen día, ¿cómo está? Buenos días, José. Gracias por la invitación y espero que esta entrevista breve podamos tener mayor idea de mi propuesta. Vamos a centrarnos un poco en el tema de las propuestas, ¿no? Porque en realidad es una campaña bastante corta, ¿no? Y donde más, en algunos casos, la opinión pública ha sido testigo de discusiones, confrontaciones abiertas, ¿no? Y las propuestas han sido dejadas de lado, ¿no? En el caso particular, ¿usted qué es lo que propone a sus electores? Bueno, en principio, si bien es cierto, son 3 legislaturas nomás las que vamos a poder afrontar, 2 realmente serán efectivas en la práctica. En particular, mi candidatura proviene de la Federación de Trabajadores Mineros del Perú. ¿Ya? Y como tal, nuestra prioridad va a ser temas laborales y en general toda la problemática de los trabajadores en el país. Y en este sentido, la agenda laboral es lo que vamos a priorizar nosotros, para el sector público y privado. En el privado, como bien sabemos, la negociación colectiva por rama de actividad es la que consideramos que debemos impulsar para que todos los sectores nos apoyen en esta oportunidad. ¿Ya? ¿Y cuáles van a ser las características de esta propuesta? En principio, en nuestro país ya se tienen prácticas sobre la negociación colectiva, sectoral o rama de actividad. Los trabajadores del sector construcción civil, los portuarios, tienen ya estas prácticas, y lo cual, pues, como bien sabemos todos, las remuneraciones de este sector fundamentalmente superan el sueldo mínimo. Estamos hablando de más o menos 3 o 4 veces incluso el menor sueldo que recibe un trabajador del sector construcción civil. Esto en otros países ya es una práctica natural y está legislado y está en la Constitución, como en el caso de Argentina, ¿no? Entonces, la idea es esta. En los países nórdicos, fundamentalmente ya la negociación colectiva por rama de actividad, en la cual los representantes de los trabajadores con el Estado se sientan, acuerdan una serie de niveles de remuneración, y el sector privado o las empresas lo que hacen es acatar este acuerdo como mínimo. Pero en el caso de construcción civil, ellos tienen un pliego único, ¿no? Correcto. Es justamente esto lo que se busca, ¿no? Que el sector laboral de nuestro país, por cada sector, y hablemos, los confeccionistas, los mozos de restaurantes, los estilistas, al igual que los trabajadores de construcción civil, tengan su propia escala de remuneración y sectorial. En el caso nuestro, el sector minero, como bien sabemos, ya hemos solicitado nosotros a la ministra Silvia, al ministro Cristian en su momento. Esto aún no llegamos al objetivo que deseamos, puesto que la ministra en este caso trata de que este diálogo pase por la aprobación de la Sociedad Nacional de Minería. Y la idea está no que el empleador tenga este nivel de decisión, como sea en otros países, sino el Estado y los trabajadores. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país con una alta tasa de informalidad? ¿Cómo plantear una salida desde el marco legal? Porque también hay que mirarlo desde esa perspectiva, ¿no? Definitivamente, y creo que los indicadores en el tema de la informalidad es más que preocupante. Y en este sentido, en mi cuarta propuesta, pues son 4 puntos como eje de trabajo tenemos, que es incorporar y priorizar las recomendaciones que la OCDE nos está brindando. Y como bien sabemos, la OCDE es la organización que de los países desarrollados que hacen recomendaciones. Y ellos nos dicen muy claramente, prioricen la lucha contra la informalidad y el respeto a la ley, al Estado de Derecho. Y el Estado, como bien sabemos, está, si bien es cierto, recibe estas recomendaciones, está dando sus esfuerzos a otras áreas de la economía. Mayores condiciones para el empresario no nos dice la OCDE que prioricemos, porque eso se está dando. El equilibrio fiscal ya lo tenemos bien conservado y tratado. Entonces, en ese sentido, la lucha contra la informalidad en estos países, porque tenemos ese paradigma, ¿no? Veamos qué hacen estos países para traer esas políticas. Y muy simple, incrementar el nivel de supervisión e inspección en las empresas en el ámbito laboral y en el ámbito tributario es lo que debería hacerse para que dentro de un proceso, claro está, podamos nosotros tener menor nivel de informalidad. Y esto significa, en la práctica, incrementar los niveles presupuestales a SUNAFIL y a los supervisores que tiene SUNAT. Esto no se hace en el país. Hay escalas, hay criterios, en SUNAT dice, los mayores aportantes es a quien hay que darles la prioridad de inspección. Y en estos países, hasta la bodeguita que de una esquina tiene un nivel de aporte y control por parte de las entidades de fiscalización tributaria. En el país no hay eso. Usted va a unas zonas urbanas, con respecto a zonas del cono de los conos de Lima,
el nivel de negligencia en cuanto al control no lo hay, no hay presencia de SUNAT, mucho menos de SUNAFIL. Ahora, ¿cómo resolvemos, insisto en el tema de la informalidad, hoy en una situación de coyuntura real, ¿no? La presencia de ciudadanos venezolanos, se calcula que son 800.000, ¿no? O sea, en ese marco, ¿cómo frenar la informalidad y cómo incorporar la formalidad? Que es un tema central, ¿no? Definitivamente la llegada de un buen número de ciudadanos venezolanos, como muchos negaron, incluyendo la misma autoridad del Ministerio de Trabajo, ha impactado negativamente la empleabilidad de nuestros compatriotas. Y ante ello, bueno, da esta normativa, hay que afrontarlo. Definitivamente insistimos nosotros desde el ámbito laboral de que los niveles de supervisión de SUNAFIL, la entidad encargada del Ministerio de Trabajo, con plena autonomía en la práctica, pero normativamente no, pueda tener mayor incidencia en los controles laborales. Y ello significa, como vuelvo a repetir, la OCDE y los mismos trabajadores han insistido en que se incremente el número de supervisores e inspectores a nivel nacional. Si se diera eso, no solamente los venezolanos, da tu pregunta, sino que también los peruanos podrían estar mejor controlados y mejor protegidos por la norma, que es lo que no se cumple en estos momentos. Y ello, insistimos, el presupuesto de SUNAFIL debe incrementarse de acuerdo a los niveles estándares que tiene otros países. Chile nomás tiene alrededor de 6 veces más el presupuesto en términos de per cápita por trabajador en planilla que tenemos en nuestro país. Y eso es algo a lo que aspiramos, una próxima participación de los trabajadores en el Congreso de la República. Ahora, veía también su propuesta, usted está planteando la reforma del Fondo de Empleo. Correcto. Fondo de Empleo, para nuestros televidentes y oyentes, es el fondo donde se canaliza todos los recursos de las remanentes de utilidades de los trabajadores. Aunque no parezca, el Perú tiene utilidades que se entrega a través de las empresas y las estadísticas nos dicen que el 98.5%, casi el 100%, lo otorgan las unidades mineras en el país. Era de esperar también. ¿Qué sucede? Este fondo se creó inicialmente... ¿Usted no está en contra de las inversiones mineras? Definitivamente que no. No está en contra. Definitivamente que no. Bien. En ningún momento esa frase está en nuestros discursos, en nuestra plataforma, y ningún sindicato a la fecha menciona esto como estrategia de desarrollo. Bien. Definitivamente sí, pero sí la norma, la aplicación de la norma y el Estado de Derecho. Pero a terminar el tema de Fondo de Empleo, está orientado a la capacitación de los trabajadores a nivel nacional, para los aportantes y para los derechos fundamentales. ¿Qué sucede en la práctica? Desde la época de Toledo, el Ministerio de Trabajo implementó un cambio, una normativa distinta que se ha distorsionado el mandato inicial y se está orientando al trabajo de las ONGs y a las unidades ejecutoras que tiene el Ministerio de Trabajo. En la práctica, ¿qué se ha dado? Que el 98% o el 100% aporte de los trabajadores aportantes solamente reciben el 6%. Desde ahí hay una distorsión. Y lo otro es que las unidades ejecutoras del Ministerio de Trabajo, un 70-80% reciben financiamiento por los trabajadores. En otras palabras, los trabajadores financian los proyectos y las actividades que tiene el Estado. Y eso es algo que siempre se ha venido reclamando. Las irregularidades demostradas el año pasado con informes de auditoría no muestran aún la voluntad de la ministra Silvia de poner en práctica las recomendaciones, apertura de procesos administrativos e incluso penales, donde están involucrados los representantes del partido contigo, del ex partido PPK, está Jorge Villacorta, está Carlos Portocarrero y otros, y familiares de Violeta, el congresista Violeta, que han hecho una serie de irregularidades y el Estado, la fiscal de la Nación tiene conocimiento de esto, no ponen prácticas de orden y disciplina en esta organización, que es lo que la Federación Minera espera poner en orden en esta próxima legislatura. Bien, estamos dialogando con el señor Sergio Cruz, él es candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana por el Frente Amplio, número 35. Seguimos revisando las propuestas que usted nos ha alcanzado, ¿no? Y yo quería detenerme un poco, usted es especialista en temas de... temas de formulación de proyectos sociales y educativos, ¿no? Y parte justamente de los problemas que tenemos en el país es que la ejecución de gastos públicos. Y en la ejecución de gastos públicos, esto si se lleva de una manera ordenada, transparente y focalizada para los intereses de la población, podría ser un generador de empleo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué falla? ¿Por qué tenemos cifras como la registrada el año pasado, donde en lugar de tener una sostenibilidad en el gasto público,
simple y llanamente las cifras han decrecido, ¿no? Hay sectores donde ni siquiera han llegado o con las justas han pasado el 50%, ¿no? A pesar que el presidente de la República, el propio Ministerio de Economía y Finanzas dice, dinero existe, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿por qué no se ejecuta con eficacia el gasto público, ¿no? Bueno, la problemática de administración del sector público es compleja, por lo mismo la envergadura del tamaño como organización y como norma que tiene. Pero creo que hay algunos ejes temáticos, ejes normativos que sí son las razones y las causas fundamentales. Una de ellas es definitivamente este descubrimiento, entre comillas, por decirlo, de los procesos de corrupción que hay en el país, de tal forma que los funcionarios públicos lo piensan más o planifican excesivamente la ejecución del gasto. Se cuidan. Así es. Esto definitivamente es un proceso que definitivamente los funcionarios van a tener que, uno, acompañarse de mejores profesionales para que los gastos estén de acuerdo a las normas, por un lado. Y por otro lado, definitivamente, y nos referimos al interior del país, saliendo de Lima, el desconocimiento de las prácticas y el desconocimiento de profesionales competentes es un boca a boca de todos los días. Y pues, a raíz de estos descubrimientos de corrupción, es un proceso de cambio de funcionarios, de capacitación incluso de estos funcionarios para que ejecuten en los tiempos y en la calidad y en la norma que se les Dicho permite. de otra manera, no se formulan bien los proyectos. Por un lado, Ya, no existen planes adecuados. también. Entonces, eso, en definitiva, imposibilita que se cristalicen los proyectos. Así es. El nivel de ejecución presupuestal es desastroso y creo que esto va a tener para un año más, hasta por decir el 2022, con el nuevo Congreso de la República. Ahora, ¿cómo normar esto desde el Congreso, no? Porque lo ideal sería que exista un acompañamiento. Porque hay proyectos que se hacen incluso por iniciativa privada, por obras por impuestos, donde el acompañamiento sí se optimiza. ¿Por qué no se puede hacer desde el Estado, desde el gobierno? Hay dos enfoques a la administración del Estado. El enfoque político que prioriza de acuerdo a las necesidades o llamadas de atención, como llamamos, y el otro el técnico, ¿no? El planificado. Y creemos nosotros, desde el punto de vista técnico, que si pudiéramos establecer estándares de inversión pública por beneficiario, nadie tendría temor a tomar decisiones en cuanto al destino de los recursos. Pongo un ejemplo simple y concreto. PRONIED. Hemos tenido la revisión de algunos proyectos de inversión en cuanto a los colegios a construir, y hay desde los 15.000 hasta los 120.000 de inversión por beneficiario en los proyectos para la construcción de colegios. Hay un estudio interno en PRONIED, en el cual indica, si dedicamos 25.000 soles por beneficiario en los proyectos de inversión de construcción de colegio, creo que ningún funcionario público tendría temor de acercarse a ese indicador de inversión en promedio estándar para rápidamente soltar los proyectos. Pero ¿qué pasa? Viene un congresista, viene un funcionario, el mismo del ejecutivo, y dice, hágase este proyecto, 150.000, 90.000 soles por beneficiario, va a hacer pues que los proyectos de inversión sean altos en algunos casos, y mañana pasado vengan las observaciones, los temores propios del funcionario público, ¿no? Porque están sobrevalorados o no están bien estudiados, y eso es lo que de alguna manera, de manera técnica, podemos establecer y replicar a todos los demás sectores. Otro ejemplo, y con esto termino el enfoque que quiero describir, es que los costos de construcción de pistas en el Perú está un promedio de 1 millón de soles, kilómetro lineal. En Europa está alrededor de 200.000, estamos hablando de 600.000 soles, 200.000 euros, 200.000 dólares. Si tuviéramos un costo promedio de inversión por kilómetro lineal, de acuerdo a una altitud, ténganlo por seguro en los televidentes de que los funcionarios se acercarían a ese precio, a esos costos, para poder rápidamente destinar todos los recursos. Pero ¿qué sucede? Ya hemos visto la cifra de Odrys, el caso extremo, ¿no? Hasta 6 millones de soles. Entonces, eso es fundamentalmente, creo que desde el punto de vista técnico, podríamos estandarizar los costos de inversión, los recursos de inversión del Estado, para tener un nivel de control. Yo le planteaba hace unos instantes la experiencia que se conoce, ¿no? De obras por impuestos, ¿no? Se proyectan las obras a través de la formulación de los proyectos, sea por los gobiernos locales, con el apoyo de las empresas privadas, a través de obras por impuestos. Estos se canalizan en los tiempos y en los plazos, ¿no? Y da resultados, por lo menos
hemos visto algunas experiencias. En Puno, por ejemplo, he visto que se han trabajado proyectos de agua y saneamiento, otro tanto está ocurriendo en el mismo Cajamarca, otro en algunos puntos de la selva, ¿no? Entonces, tomando esa experiencia, ¿por qué no se puede trasladar eso al Estado? La modalidad de obras por impuestos es única aún todavía en el mundo, porque Perú formuló, Claro, diseñó y así es. se está replicando esto. Así Es es. un buen ejemplo porque el sector privado diseña, aprueba y ejecuta en los tiempos que ellos consideran Claro. pertinente. Ese modelo es, efectivamente, si se replicara para el Estado en esos niveles de control, Ya. podría ejecutarse un mayor porcentaje de los presupuestos que tiene año a año. Pero como se comprenderá, pues el sector privado tiene sus propias normas de control, sus propios niveles de supervisión que lo hacen de acuerdo como lo hace el sector privado. Y las presiones políticas que también no están ajenas, ¿no? Definitivamente. Las empresas tienen prioridades de ejecución y de metas, más que de control político. Claro que está en un nivel de interés político, pero las prioridades son controles técnicos. El Estado no. Bien sabemos que responden a necesidades o expectativas o exigencias de las poblaciones o políticas, como acaba de mencionar José, ¿no? Bien, al señor Sergio Cruz Ilacondo, candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana por el Frente Amplio con el número 35. Yo le agradezco la amabilidad de compartir esta invitación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias. Muchas gracias, José. RCR, la red que comunica y une al Perú.